explicar lo que aconteció hoy en la comisión, en la sesión ordinaria, de lo que quieren criminalizar las marchas? ¿Nos puede explicar? Y si usted pidió que se turnara la Comisión de Derechos Humanos, ¿nos puede explicar? Sí, el diputado Sotomayor ya se había presentado una primera iniciativa y es la misma que presenta hoy, nada más que le modificó unos párrafos y disminuyó el plazo. La versión original estaba de hasta 20 años de prisión, sí, y la actual dice 12 años. Ahora, se turnó la comisión, en aquella ocasión, hace unos meses, opinó en sentido negativo la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y por qué opinamos en sentido negativo? El derecho a la manifestación, y bueno, por ironía del destino, ayer que fue 2 de octubre y que en el mismo pleno de la Cámara de Diputados, por ironía del destino también, los panistas hablaban de la importancia del derecho a la manifestación, etcétera, que ahorita pretendan, con iniciativas como esta, limitar este derecho. No significa, y eso fue lo que argumentó su servidora y también otros diputados en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, que no significa que estemos a favor del vandalismo ni de que se cometan agresiones en contra de policías o de cualquier otra autoridad. Sencillamente que no se limite de manera arbitraria este derecho fundamental establecido en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos. La salida, que no la quieren tener así, es establecer un tipo penal que precisamente establezca un castigo, una pena, por ahora sí, lesionar, causar daños a un policía o a un funcionario o a una autoridad, por el simple hecho de agredirlo, una penalidad especial. Con eso se salvaría todo, sin establecer o vincularlo con el derecho a la manifestación. ¿Por qué es muy grave que se vincule con el derecho a la manifestación? Porque si lo vinculan con el derecho a la manifestación, o sea, va la marcha ahí, a veces puede haber boicoteadores que van con, precisamente, que es como dice la iniciativa del diputado Sotomayor, que vayan encapuchados y luego que vayan, igual pueden incendiar automóviles, igual pueden golpear a alguien con un tubo. Es muy difícil identificarlos, qué casualidad. Y nunca de estos han sido detenidos. ¿Quién nos dice o nos garantiza que no son enviados por las mismas autoridades? O sea, y a personas inocentes son a las que se van a detener. Entonces van a decir fue o fue cuando no fueron, para inhibir, ese es el propósito, el derecho a la manifestación o a la expresión. Entonces, si lo que quiere es penalizarse la agresión a los policías, la violación a sus derechos fundamentales, el que puedan ejercer su función con tranquilidad, basta con establecer un tipo penal. Pero, insisto, la casualidad es que a la fecha, no hace el que batió, por así decirlo, o le dio el tubazo al pobre policía que acabó en el hospital privado, que con contusión cerebral y en fin muy grave, que parece que ya salió de urgencias, pues fue precisamente por esa circunstancia. O sea, alguien que ya se giró orden de aprehensión, pero por los otros no, y no salen. Si se fijan en las imágenes, normalmente sale del cuello para abajo, no salen las caras. O sea, es sumamente riesgoso establecer un tipo penal de esta naturaleza. Y como a la par, pues quería también el Partido de Acción Nacional, me llama la atención que se presten para todo esto, establecer un punto de acuerdo, un dictamen más bien era, para que fuera facultad, ya regular la facultad del Congreso de la Unión para suspender garantías individuales. Qué casualidad que sea en este momento, cuando además su servidora y otros diputados, pero la más completa es la que presenté yo, toda una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que ya venció, que bien podía aprobarse o discutirse, y que está guardada en un cajón porque no les es conveniente, que reglamente el ejercicio de esta facultad, la suspensión de garantías y de derechos fundamentales. Entonces tendría que primero aprobarse para llegar a esas situaciones de urgencia. Entonces, a la par van
suspensión de garantías y derechos humanos y penalización de la manifestación. O sea, ambas notas características que se están moviendo ahorita en el Pleno de la Corte, por Acción Nacional, quizás movidos por otros diputados de otras facciones que también están de acuerdo, que tienen sus intereses particular, ¿para qué? Sencillamente para inhibir las manifestaciones, inhibir las protestas y en su momento pues sí ocasionar un estado antidemocrático y como lo han calificado algunos diputados que somos de la oposición, como un estado, ya en ninguna parte del mundo se dan este tipo de situaciones. Sería un estado fascista. El derecho a la manifestación no solamente aquí, en todas partes del mundo se ejerce y se pueden ver en las noticias cotidianas y no lo van a parar con iniciativas de esta naturaleza o de otra naturaleza, porque es la única vía de escape que tiene la sociedad civil para poder ejercer sus derechos y más en el estado actual que vivimos en México. Si ustedes podemos verlos en Brasil y que no, en España los indignados, en cantidad, en Egipto o en Grecia. O sea, es la única salida y en esos países no hay una legislación para inhibir ese derecho. No lo hay. Puede haber un tipo penal para castigar y penar, que de hecho están lesiones, etcétera. Pero si quieren algo más, bueno, establece un tipo penal al que agreda a un policía, a un funcionario, a una autoridad. Bueno, tendrá una penalización, pero que no lo vinculen con la manifestación. Ok. Entonces, usted me comentaba que estaba reuniendo firmas para que se tomara la Comisión de Derechos Humanos. ¿Puede explicar eso? Sí, había solicitado, precisamente mi intervención tuvo como origen, yo expliqué que ya se había desechado la iniciativa original y que había votado la Comisión de Derechos Humanos en sentido negativo, que es prácticamente igual, porque yo ya la vi, que solamente cambia la penalidad de 2 párrafos. Y entonces solicité que la turnaran a la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora, a diferencia, la vez pasada fue para opinión, aquí sería para dictaminar. Cuando terminan, que muchísimos oradores hablaron, aunque a pesar de ser iniciativa, que no teníamos, en su servidora sí para turnar, para pedir que se turnara a Comisión de Derechos Humanos, pero otros para manifestar su indignación cuando todavía no estábamos en la discusión del fondo. Fueron varios oradores, se les dio el turno de la voz y el presidente, pero por qué casualidad, ¿no? Se turnó a las comisiones de justicia y de cuenta pública, o sea, no tiene ninguna relación, y no se turnó a la de derechos humanos. Entonces, para que sea turnada a la de derechos humanos, teníamos que sumar de la mesa directiva 7 votos que solicitaran el turno a la comisión, y eso fue lo que estábamos precisamente recabando las firmas. Ya ahorita ya tenemos la de la presidenta de la comisión, que es priista, y otra priista, y varios del PRD, que estamos en la mesa directiva, uno del MC y su servidora que estamos en el partido de trabajo. Entonces, se acabarán de recabar las firmas a más tardar, tenemos un plazo de 5 días. El escrito es de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, la propia presidenta está solicitando que se turne a la Comisión de Derechos Humanos para dictaminar. Ok, esto estaríamos hablando en cuánto tiempo, en 5 días tienen para presentarlo. Como máximo. De ahí, ¿en cuánto tiempo tienen para dictaminarlo, para analizarlo? Pues no sé, llegan supuestamente, deberían de dictaminarse como van llegando, o sea, se van turnando las distintas iniciativas y entonces se van analizando por fechas, ¿no? Y entonces, en su momento ya la Comisión de Derechos Humanos, pues en las reuniones que tenemos, primero iría al subgrupo encargado de analizar porque nos dividimos el trabajo en subgrupos, al subgrupo de la Comisión de Derechos Humanos y luego ya la discusión en el Pleno para dictaminar. Ok, diputado, ¿algo más que quiere agregar sobre este tema? Pues básicamente eso, o sea que que todo
campaña televisiva y en distintos medios, sobre todo en los noticieros, ¿no? Que se preguntan muchas personas o hacen ver a los que manifestantes que no puede ser que se les permita seguirse manifestando cuando hay este tipo de actos y si no se puede hacer nada. Yo entiendo la indignación de la mayoría, o sea, debería de ser detenida una persona cuando comete una agresión contra un policía, pero lo que debería de preguntarse es precisamente cuáles son las vías más adecuadas para sancionar y castigar a estos. Son delincuentes, no es penalizando las manifestaciones. Esa no es la salida, porque el día de mañana nadie está exento que ese sea el único camino que tengamos para poder hacer valer nuestros derechos. En un sistema autoritario, lo primero que se trata de reprimir es el derecho a la manifestación. Lo vivimos en México en 68, pero la historia nos da muchísimos ejemplos. En Pinochet, o sea, lo primero que se restringe y se limita es el derecho a la libertad de manifestación o de expresión. Okay. Y con ello cualquier otra expresión a través, no solamente de medios, sino cualquier libros, discos, música, que es nada más dar el pasito. Ok, diputada, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias.